Hebreos capítulo 10 y su verso 35. Cuando lo tengan me dicen amén, hermano. Bien, y dice así en el nombre del Señor Jesús: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Vemos, hermanos, que aquí, hermanos, el siervo de Dios habla acerca de no perder la confianza. La confianza es fe, seguridad. Dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón. No perdáis pues vuestra fe, o sea, esa seguridad. ¿Por qué decía así, hermanos, en esta carta el apóstol? Porque cuando las cosas no se ven claras, cuando las cosas aparentemente no van como uno espera, o lo decimos de otra manera, cuando las cosas no salen como uno piensa, surge una palabra: decepción. Cuando no salen las cosas como uno piensa, se las ha trazado o quiere, o se las imagina, entra una decepción, probablemente una frustración, una depresión, y todo lo que termina en on. Depresión, frustración, decepción. Y es ahí cuando la persona desiste. Es ahí cuando la persona retrocede. Es ahí cuando la persona renuncia. Tal es el caso, hermanos, poniendo como muestra un ejemplo en las labores materiales. Alguien se propone, hermanos, ascender. Yo porque lo vi en la empresa, hermanos. Muchos se esforzaron, hermanos, por crecer dentro de ella, por ser subgerentes, posteriormente gerentes, y era bien atractivo el sueldo en aquel tiempo. Si un empleado común, hermanos, normalmente andaba ganando 2,000 colones mensuales, hablando de los años 80 del año 91 al 98, en ese rango de unos 7 años. Esas empresas pagaban 2,000 colones, no eran dólares todavía, 2,000 colones. El supervisor ganaba como por 3,500, 4,000, el subgerente andaba por 5,000. Imagínense, hermano, 5,000 a 2,000 que ganaban los empleados, meseros y cocineros. Era atractivo aspirar a ascender por unos 5,000 colones mensuales. Entonces había muchas personas, hermanos, que les dieron esa oportunidad, les brindaron ese incentivo para que estos hermanos se esforzaran y se sacrificaran por obtener un puesto muy especial. Pero ese puesto indicaba un sacrificio para aquellos que lo deseaban. O sea, indicaba que mostraran un doble esfuerzo. Tanto así que la persona tenía que verse, hermanos, involucrada en el trabajo, como que ya estaba desempeñando el trabajo con el sueldo mínimo, podemos decirlo.
mínimo en esa escala, no porque el mínimo era más bajito. En la escala que tenía la empresa, hermanos, ese era el sueldo más bajo. Entonces, hermanos, ya empezaban a dedicarse al trabajo, hermanos, como que ya desempeñaban el cargo. Asumían las responsabilidades como que ya eran subgerentes. Tanto así, hermanos, de que desde la apertura hasta cierre, desde que abrían a las 7 de la mañana hasta que cerraban a la 1 de la madrugada, tenían que empeñarse. Aunque así llegara el empleado a cubrir su turno normal, sea este supervisor o su gerente, pero él, el aspirante, tenía que estar, aunque sabía que iba a llegar el propio que cubría el turno, él tenía que estar desempeñándolo a la par o cubriéndole a él, hermanos, como que él era el encargado. Y no solamente por 3 meses como de prueba que se puede pensar o decir, no, que pasaban un año dedicándose, aspirando, hermanos, ese ascenso. Porque valía la pena, hermanos, esforzarse por lo menos 12 meses para después de ganar 2,000, ganar 5,000, más del doble, más del 100%, había razón. Entonces, pero sucedía que algunos, por X motivo, no daban la medida. Y le decían, yo estoy poniendo este ejemplo, hermano, para hablarles, hermano, que lo que se refiere a la vida eterna es igual. Por eso me gusta poner ejemplos terrenales, ¿verdad? Terrenales. Es igual. Entonces, hay quienes que no daban la medida por mucho que se esforzaran. Y lo que sucedía que les llamaban después de cierto periodo de tiempo. Y es ahí donde se ve que el hombre obra injusticia. Pero como en Dios no hay injusticia, Él es justo, Él hace todo perfecto y Él no falla. Pero en el hombre sí hay injusticia. Después de que esta persona dedicó mucho tiempo a la empresa, hermanos, para demostrar que tenía capacidad, tenía talento y tenía ese deseo de entregar su vida a la empresa solo por amor a unas moneditas más, le llamaban así y le decían, mire, fíjese que por esto y esto y esto usted no dio la medida para la plaza. Así es de que 2, o regresa a su puesto normal, hubiese sido cocinero o mesero, regresa a su puesto normal, después de haber pasado un año ganando el sueldo de un empleado normal, pero trabajando más de 12 horas. Decirle, vuelve a su plaza original o renuncia. Mire qué oferta más agradable, hermano. Después de que dedicó casi 15 horas, decirle regrese a su puesto. Y nada de que eran horas pagadas, era parte de su desempeño que tenía que mostrar para ganarse ese ascenso. Algunos lo lograron, era evidente, algunos lo lograron, muchos compañeros lo lograron, otros aplicaron, pero no pudieron, no llenaron los requisitos que la empresa veía con un ojo de lupa, con una lupa. Y que cualquiera podíamos ver que sí, es bien esforzado, y sí va a ganar, y sí vale la pena lo que está haciendo, pero algo observaban los asesores. Entonces, lo que yo les enfoco es esto, de que una respuesta de esta índole, una respuesta de esta manera, después de que supuestamente la persona se empeñó y lo hizo con amor y se veía que sí dedicaba tiempo, y al siguiente día de planta otra vez a la misma hora, hermano, bien sacrificado y con un rostro sonriente y bien, hermano, optimista y con gran fuerza, y decirle estas palabras, ¿qué cree usted que surge en la persona? Le dan ganas de llorar, se siente decepcionado, se siente avergonzado, se siente enojado, de todo lo que termina en ado le da. Entonces, hermano, así
Así, en la vida espiritual dentro de la iglesia nosotros podemos experimentar muchas cosas parecidas, pero en cuanto a lo que aquí estaba hablando y tomando de referencia eran dificultades y pruebas que les habían sobrevenido a los cristianos en ese tiempo. Está bien detalladito qué era lo que estaban pasando. Pero ya que la iglesia en este tiempo actual no pasa similitudes a la iglesia primitiva, nosotros podemos traducirlo de que aun que nosotros oremos, nos congreguemos, hermanos, nos sometamos al Señor, ahí lo estoy traduciendo yo de esa manera, ya que nosotros no estamos pasando las mismas pruebas y dificultades que pasó la iglesia primitiva. Porque gracias a la misericordia de Dios no estamos igual que ellos todavía nosotros. Entonces lo que ellos pasaron era esto, dice: pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte ciertamente con vituperios y tribulación fuisteis hechos espectáculos, y por otra parte llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Les quitaban sus bienes, los metían a la cárcel, los azotaban, los mataban en público. Por eso digo yo, hermanos, de que no me estoy ubicando en realidad a lo que dice aquí, hermanos, lo que dice la carta, que por qué razón se los estaba recomendando y por qué razón los estaba, hermanos, animando, por qué razón los estaba, hermanos, exhortando. Aquí dice claramente qué era lo que estaban pasando. Ellos, hermanos, que sabían que la iglesia el Señor la había dejado con poder, era floreciente, la iglesia tenía mucho poder. Cuando el Señor, hermanos, se empezó a glorificar en los apóstoles, en los discípulos, en toda la iglesia, hermanos, vimos que a muchos les pusieron manos para matarlos, pero como no era el tiempo llegado, muchos de ellos, hermanos, gozaban de beneficios. Por causa del poder de Dios, hermanos, la muerte, hermanos, burlaban la muerte muchas veces. El apóstol Pablo, hermanos, él muchas veces se escapó de las manos de sus opresores. Muchas veces. Una vez dice que lo descolgaron en un canasto, hermanos, desde la casa, desde lo alto, lo descolgaron en un canasto, como un ascensor. El apóstol Pedro lo metieron a la cárcel, el Señor lo sacó, lo volvieron a meter, hermanos, y el Señor lo libertó otra vez. Y así sucesivamente, muchos gozaban de esos privilegios del poder de Dios. Entonces, hermanos, y la iglesia también gozaba de la bendición de que cuando ponían las manos sobre los enfermos, muchos eran sanos. Y muchos gozaron de la bendición de que recibieron a sus muertos ya resucitados. Mire, hermanos, las hazañas que se veían dentro de la iglesia. Pero a pesar de estas cosas, a pesar de que el Señor se movía en esa magnitud con su poder dentro de la iglesia, aquello fue cambiando. Oiga, aquello fue cambiando su forma. Cuando los arrestaban, ya no salían del calabozo. Cuando los arrestaban, lo único que les esperaba era la muerte. ¿Cómo es posible que el apóstol Pedro lo encarcelaban varias veces y en 2 veces que me acuerdo yo, el Señor lo sacó de inmediato? Al apóstol Pablo también lo encarcelaron y el Señor lo libertó. Pero llegó el momento en que el Señor dijo: ya no, hoy sí tienen que padecer por mi nombre. Al apóstol Pablo, si ustedes se recuerdan, el apóstol Pablo dice que oraban y cantaban himnos en la cárcel con Silas. Y dice que los presos le oían. Yo que lo que quieren, hermanos, que veamos es que la trayectoria, el proceso de nosotros sobre la faz de la tierra no es lo mismo. Mire, analicemos bien la trayectoria de nuestros pasos en esta tierra. No vamos a estar en la misma condición todo el tiempo. ¿Se recuerdan ustedes los años
los años que comenzamos dentro del Evangelio, yo oigo testificar a muchos hermanos. Muchos pueden testificar lo mismo. Yo puedo decir lo mismo. ¿Se acuerdan cómo se manifestaba el poder de Dios? Luchando contra endemoniados, orando por los enfermos, sanidades, hermanos, sanidades que el Señor hizo muy palpables de enfermedades mortales. Nosotros somos testigos de todo esto. Orando, hermanos, por una criaturita que tenía 8 fracturas en el cráneo, hermanos, y las placas testificando que sí, había 8 fracturas en el cráneo de una criatura. Y al siguiente día de las placas ya no había ni una fractura, todo el cráneo cerrado, porque lo iban a operar. Ahí tenemos a la hermana también que tenía unas placas que ya no servían sus pulmones o bronquios. Y ahí está, y palpable. Podemos nosotros acordarnos de qué manera, hermano, oiga el texto como dice al final: el justo vivirá por su fe, o por su fe vivirá el justo, o por la fe. Ese es el tema. Ya no por vistas, ya no porque vemos, ya no porque nos motivamos por lo que estamos viendo, ya no porque agarramos fuerza porque estamos viendo que en realidad el poder de Dios. Estamos hablando de la trayectoria que el cristiano tiene y tuvo y va a tener en esta tierra. Dice, y ustedes se dan cuenta que los mismos padecimientos han tenido nuestros hermanos, los que fueron antes de nosotros. Y todos aquellos que quieran vivir piadosamente también padecerán persecución. O sea, la historia en la etapa del cristiano se repite. Y se repite y se repite. Pero el que la está pasando, ese ya no la vuelve a repetir. Él va por un proceso. Por eso es que muchos quieren que todo vuelva como cuando comenzamos. No podemos retroceder. Como que le digan o me digan a mí: ¿por qué no gatea, hermano Oscar? ¿Por qué no gatea? ¿Cómo voy a gatear si eso ya pasó? Me estoy refiriendo, hermano, a la vida espiritual. Me estoy refiriendo a la vida espiritual. ¿Cómo comenzamos? Hermano, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? No, es que así como hemos crecido físicamente, también en lo espiritual tendríamos o tenemos que haber crecido también. Ya no podemos retroceder el tiempo, ya no podemos retroceder los acontecimientos. No sé si me están entendiendo, hermanos. O sea, no se puede dar lo mismo. En usted y en mí tiene que haber suficiente madurez y bastante o suficiente fe, la necesaria como para vivir bien delante de Dios y vivir seguros delante de Dios. El Señor hace una etapa con su pueblo. Primero lo enamora, primero se muestra, después caminar. Ya podés, ya mancizaste tus rodillitas, tenés que caminar de lo que aprendiste, de lo que sabés que yo soy, tengo para ti, y cómo te guardo, y quién soy, y a quién servís, y cómo debes de caminar. Después de esa fase de enseñanza, el Señor ya lo deja solito. Y eso en cualquier área que nosotros lo apliquemos es muy comprensible. Va, léame aquí, deletreado, por favor. No, eso ya pasó. Deletreamos cuando estábamos empezando a conjugar las vocales con las consonantes. Vaya, sume pues cuántos aquí. Y empieza usted con los dedos. 1, no, eso ya no, solo con que ve ya sabe sumar. ¿Cuánto es 7 más 7? No empiezas 1, 2, 3 y te usa todos los dedos. Eso ya pasó. No sé si me entienden. En el área educativa lo podemos ver. En el área de empleo también hay un proceso, hay un tiempo de inducción, de preparación, de adiestramiento. Después ya lo deja porque ya puede. Entonces, de la misma manera, dentro de la iglesia, el Señor se muestra a su pueblo, lo enamora, muestra su poder, muestra lo que Él es, y que si le sirve, ¿qué más le va a dar? Entonces así fue en la iglesia. El Señor, cuando anduvo en esta tierra, hermano, todos lo seguían. ¿Por qué cree usted que le seguían multitudes? Miles de gente le seguían porque veían el poder de Dios manifestado en esta tierra. Y todas, hermanos, sus dolencias, todas sus necesidades, el Señor se las suplía. Por eso muchos se acercaban, y cuando se acercaron, hermanos, los privilegiados fueron los discípulos que posteriormente fueron apóstoles. Y también los que siguieron esa bendición fueron aquellos
que se sometieron al Señor. Los 120. Entonces siguió creciendo la obra, siguió creciendo, el poder se iba manifestando, pero más adelantito todo esto se les revierte. Oiga, todo esto se les revierte. Estoy hablando en la carne, porque en lo espiritual dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va de aumento hasta que el día es perfecto. Estoy hablando en la carne, lo que a la carne, hermanos, le gusta, lo que a la carne le llama la atención, lo que a la carne le motiva. Ver. Si no ve, no se motiva. Si no ve, no camina. Y el Señor le dijo a Moisés: anda, camina. Si tú no vas conmigo, no voy. Aunque no lo veía, pero sí voy. Mi ángel va delante de ti. Y dice que se sostuvo firme como viendo al invisible. Así es el ser humano. Si va mucho, se siente fuerte. Si ve poco, se siente débil. Si ve bastante, todos testifican: hoy estuvo bendecido, el culto estuvo alegre, porque estaba lleno en todas las bancas. Pero cuando ve poquito, no se siente alegre. Mire cómo es el ser humano, hermano. Entonces, hermano, prenden primeramente a Jacobo. Fíjese lo que comenzó en la iglesia. Señor, nos hemos dado cuenta que capturaron a Pedro y a Juan, y la iglesia orando y lo sacó. Señor, nos dimos cuenta que capturaron a Pedro otra vez, esta vez solo a Pedro y a Jacobo. Pero a Jacobo en el momento lo mataron y a Pedro lo metieron a la cárcel. Y Pedro todavía salió. Y el apóstol Pablo salió. O sea, ese poder la iglesia lo vio. Pero posteriormente el que entró a la cárcel ya no salió. Y Jacobo fue el primer muerto de los apóstoles a espada. Y el apóstol Pablo, desde que entró, ya no salió. Y así sucesivamente ya se estaban dando cosas que hasta los fieles de la iglesia andaban escondiéndose. Fíjese usted, hermano, lo que dice aquí la carta. ¿Qué es lo que ellos empezaron a padecer? Cuando ellos se andaban escondiendo era porque ellos veían, y aún el Señor se lo había dejado escrito, ellos veían que cuando los prendían ya no salían. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Cambió. Ellos, hermano, tenían que huir para no ser capturados. Y en lo que andaban huyendo le confiscaban todos sus bienes, le quitaban sus bienes, y a los que prendían hacían espectáculos de ellos. O sea, ya lo que estaba pasando era otra etapa. Por mucho que oraran, Pablo ya no salió de la cárcel. ¿Me están entendiendo? Por mucho que oraran la iglesia, Pablo ya no salió de la cárcel. Por mucho que oraran, Pedro ya no salió de la cárcel hasta que lo crucificaron. Por mucho que oraran, tuvo que estar escondido Juan en la isla de Patmos. Y así, todo cambió. Por mucho que oraran, siempre se escondían. ¿Cómo es posible? Si la palabra de Dios dice que el justo está confiado como un león, pues yo aquí estoy, aquí que me vengan a traer. No, la carne. Ellos se empezaron a esconder. Mire, se empezaron a esconder sabiendo que Dios estaba con ellos, se escondían. Era otra etapa, la prueba de la fe. Oiga, la prueba de la confianza que ellos tenían con Dios. Esa es otra etapa. Ellos ya no podían volver como comenzaron. Posteriormente fue la etapa de persecución, la etapa de despojos, la etapa de que hacían espectáculo de ellos. O sea que literalmente, en pocas palabras, era el tiempo de pérdida en la carne para ellos. Ya no estaban en victoria en la carne y salían vencedores y como que tenían un superhéroe ahí. Ya no que ellos empezaron, hermano, a perder todo lo que era en la carne. Y cuando se les dio esa situación, es ahí cuando cualquiera puede retroceder y negar al Señor Jesús.
Es ahí cuando cualquiera puede retroceder y negar al Señor Jesús. Y es ahí, por esa causa, le dice aquí así, miren: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Es que no era fácil lo que habían pasado. Ellos habían perdido sus bienes, habían perdido sus casas, habían perdido sus hijos, andaban escondiéndose, y a sus parientes que agarraban, hermanos, los mataban en público. No era fácil mantenerse firme dentro de la iglesia en ese conflicto que atravesó la iglesia. No era fácil. No es fácil perseverar con muchas dificultades. Lo aparto, un paréntesis, no semejante a nuestros hermanos primitivos, sino las dificultades que ahora nos acechan hoy en día. No es fácil mantenerse perseverante, no es fácil mantenerse firmes. Mire, hermano, yo he escuchado hermanos que dicen: con 2, 3 o solo yo que quedo, pero yo no retrocedo, yo me quedo aquí solo. Y hay algunos que dicen 90, 80, 70, mejor yo también, dice. No es fácil mantenerse firmes en los tiempos difíciles. No es fácil tener el espíritu de Josué y Caleb. ¿Cómo dijo Josué y Caleb? ¿Cree usted que ellos dos opinaron y pensaron de esa manera porque ellos iban al gimnasio, porque podían artes marciales, porque tenían estrategia militar? Porque la confianza en el Señor, oiga, porque la confianza en el Señor, su Dios, era muy grande. Por eso ellos se mantuvieron firmes ante la dificultad que iban a enfrentarse. Oiga, ante la dificultad que iban a enfrentarse, se mantuvieron firmes, y eran solo 2, y aquellos otros 10 príncipes se acobardaron. ¿Qué dice aquí? El que retrocede, el que hace al Señor minúsculo aún en los tiempos difíciles. Sí, es cierto, parecían gigantes, pero los vamos a comer como a pan. Pero ¿por qué ellos hablaron de esa manera? Porque la confianza en su Dios era grande. Si con aquellos 10 que empezaron a testificar cómo era la tierra, hermanos, que tragaba a sus moradores, dice que todo el pueblo, note usted, eran 10 con espíritu de cobardía. Eran 10 que le transmitieron la cobardía a todo el pueblo, y todo el pueblo empezó a llorar. Y entonces se pusieron en pie aquellos 2 varones tomados por el Espíritu de Dios, y le dice: ¿qué estás haciendo? Estás haciendo amedrentar al pueblo. Y empezaron a hablar palabras de ánimo. 2 varones que tenían suma confianza en nuestro Dios. ¿Se da cuenta qué buena es la confianza? Eso es buenísimo, tener esa confianza en el Señor. Muchas personas tienen la confianza en sí mismos, en sus capacidades. Tienes confianza en sí mismo, en su intelecto, en sus bienes, en sus posesiones. Y lo que nosotros debemos de tener en gran estima y en sumo, hermanos, lugar, es la confianza hacia nuestro Dios. Eso tiene que estar grandísimo. La confianza en nuestro Dios, porque Él nunca falla, Él nunca se cansa, Él siempre permanece. Por eso, hermano, le dice así, mire: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Y cuál es el galardón que nos espera? La vida eterna. Muchos dicen ese pensamiento: la vida es corta, hay que gozarla. Pero de ahí surgió otro pensamiento: la condenación es eterna, hay que evitarla. Oiga, muchos dicen: la vida es corta, hay que gozarla, hay que disfrutarla. Ajá, pero la condenación en el lago de fuego es eterna, esa hay que evitarla. Por eso es que nosotros no debemos de cansar de hacer el bien. No debemos de cansarnos de buscar, hermanos, con el mismo anhelo y con el mismo propósito, con el mismo denuedo, con las mismas fuerzas. Estoy hablando espiritualmente.
Físicamente las fuerzas van menguando, pero nosotros debemos de buscarlo con la misma fuerza, hermanos, el agradar al Señor, en mantenernos en pasos rectos, como dijo un varón de aquellos dos, dijo otras palabras muy hermosas. Tenía 80 años, me parece, y dice, aún tengo fuerzas como cuando tenía 40 años. O sea, hombres positivos, hombres optimistas, aún en las dificultades. Y este hombre no era ningún jactancioso, este hombre no era ningún arrogante, este hombre envejeció y temeroso de Dios. La misma fortaleza que sintió cuando dijo que se lo iba a comer como a pan, tenía 80 años y lo mismo dijo, me siento fuerte como en aquel tiempo. Así debemos de mantenernos nosotros. Llegar a viejitos dentro de la obra, coronar nuestra carrera con limpia conciencia dentro de la obra, porque Dios está con nosotros. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, saber esperar. La paciencia es soportar, hermanos. Cuando las cosas no salen como uno quiere, cuando las cosas no van como uno piensa, ahí es donde uno tiene que saber esperar, tiene que saber soportar, tiene que tener paciencia, en pocas palabras. ¿Cómo estamos con la paciencia? Mire, somos bien vulnerables. Yo que ando manejando todo el día casi, man, y veo que ay, si supieran que voy para el culto, no voy para el cine y no me dan permiso, cómo se propone el diablo, mire cómo se queda este hombre ahí, no me dejan pasar. Pero aún por lo bueno me estoy justificando y ya me empiezo a enojar y empiezo a pitar algo fuerte para que se apure, ¿verdad? Y hay quien que cuando pierde la paciencia y hasta le entra un espíritu de oposición también y dice, pasa por arriba si querés, y a uno también, y como es hijo de Dios, uno se siente con autoridad, casi como el espíritu de Elías. Querer abogar por nuestra propia causa, hermanos, con el espíritu de Dios. O sea, hay muchas formas en las que uno puede perder la paciencia. El cobrador no le quiere dar el vuelto, se hace el desentendido y se lo pide una vez, espere, si se lo pide, ya se empieza a enojar porque no le da el vuelto. O páreme aquí, y lo paró media cuadrita adelante, ya se baja molesto porque se lo llevó de paso. Mire, a diario cómo somos probados en nuestra paciencia. A diario. La hermana está friendo el pescado y cuando da la vuelta que trae el huevo iba, hermano, para batirlo, se le llevó el pescado el gato. Y ya quiere matarlo, si no es que le quiere tirar un garrotazo. O sea, cuando las cosas no salen como uno quiere o las cosas se salen del control que uno tiene proyectado, es ahí cuando surge la molestia, el disgusto y uno pierde la paz. Y cambia de pensamiento, oiga, cambia de pensamiento. Pues ya no le doy yo nada, dice, hoy le voy a dar un chorizo, le voy a dar, dice, pero con veneno. Y cambian los pensamientos, no era fácil lo que la iglesia estaba atravesando. Por eso aquí les dice así, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas. O sea que cuando nosotros estemos practicando la paciencia, hermanos, tenemos que practicarla, pero haciendo la voluntad de Dios, no soportando, haciendo a nuestra forma, no soportando, pero haciendo como ingeniándolas para salir ganando siempre en esta carne. Hay muchas cosas que nosotros nos hacen perder la paciencia. Si yo no gasto mucha electricidad, ¿y por qué me salen $60? Si me han salido $12, reclamo y otro reclamo y otro reclamo, y se descontrola. Y mire cómo me sale el recibo $100 de agua, si lo más que me sale son $2.86. Y mire que, y es que en realidad, y qué ingrato, y mire que por todo están cobrando ahora y que por esto van cobrando también, y que rapidito uno pierde la calma.
O sea que esto es fácil de comprenderlo. Ahora, para que nosotros nos mantengamos agradables, caminando firmes, agradándole al Señor, hermanos, necesitamos paciencia para que en realidad nosotros reflejemos en todo tiempo que somos hijos de Dios. Si no, el hermano Oscar, igual que todo esto, yo pensaba que no era enojado. Mire cómo habló, sacó la caja de lustras, dice. Si no, dice, como dice aquí Salomón, dijo unas palabras muy especiales. Salomón dijo así que una mosca muerta hace dar un mal olor al perfume del buen perfumista. Así el que es estimado como honorable y sabio cuando comete locura por la escasez de paciencia o por falta de paciencia. Entonces, dentro de la obra, dentro de la grey, nosotros necesitamos mucha paciencia. ¿Por qué? Aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hay quienes que han tenido siempre esa cualidad y sea en el estado que se encuentran, la cualidad se les manifiesta de impaciencia. Se levantan una vez, se levantan 2 veces, se levantan 3 veces porque no le parece, porque no le gusta, porque ya se extendió, porque se hizo, y lo pasan dejando en el camino, lo van a traer, lo van a dejar, y siempre impaciencia. ¡Qué terrible! Y cuando sea sometida a la fe propia, la fe plena por causa del Evangelio, ¿cómo vamos a reaccionar nosotros ante tantas situaciones? Si en lo más mínimo nosotros, hermanos, mostramos impaciencia, ya no se diga cuando vengan cosas superiores y fuertes como las que atravesaron nuestros hermanos. Y lo que sucede es que si nosotros, hermanos, no estamos ejercitados en la paciencia, pero ahí está el detalle. Para que nosotros ejercitemos nuestra paciencia, que es lo que necesitamos, hermano Valeriano. Para estar en ejercicio, para estar fortalecidos en la paciencia, ¿qué necesitamos nosotros? Y para practicarla, ¿qué es necesario tener? Pruebas. ¿Cómo vamos a practicar la paciencia si no hay dificultades? Pruebas. Las pruebas son una bendición para que usted y yo pongamos en práctica la paciencia. ¿Me entienden? ¿Verdad que sí, hermana Lucita? Pero nosotros queremos una vida de bonanza, una vida de felicidad. Yo no quiero problemas. Y entonces yo soy paciente porque a mí nadie me hace ningún problema. Yo soy paciente porque no me toque que no lo toco. Yo soy paciente porque aquí está el muro. Cada quien respeta su lindero. Paciencia. No, en las dificultades es donde se pone en práctica para ver qué nivel hay de paciencia. Si yo soy muy enojado, por allí me va a llegar el examen. Si yo soy muy enojado, me van a hacer algo que no me agrada. Entonces, es una dificultad, es una prueba. Y yo tengo que superar eso. Ya no, tengo que irme enojando menos, tengo que ir molestándome menos. Y ahí ya no va a haber cabida para ese examen, ya no, porque ya lo pasé. Y así sucesivamente. Las cosas vienen, hermanos, para fortalecernos. Entonces nosotros no debemos decir, Señor, yo no quiero pruebas, no quiero dificultades, sino que la prueba produce paciencia. Oiga, de ahí nace, de ahí produce, ahí crece. ¿Me están entendiendo? Si no hay dificultades, ¿por qué cree usted que dice la palabra de Dios? Que es necesario que a través de muchas dificultades y tribulaciones entremos al reino de los cielos. Hermanos, el ejemplo está en la iglesia primitiva. El ejemplo está en aquellos santos varones que fueron piadosos. José sufrió, David sufrió, Job sufrió, Daniel sufrió, gozó pero también sufrió. Fue probada su fe, fue probada su paciencia. No sé si me están entendiendo. David fue probada su paciencia. ¿Y tú qué estás haciendo aquí mirándonos? Vete al campo a pastorear las ovejas de nuestro Padre.
no desde mirón, lo menospreciaban. Y él mantuvo la cordura. A José también. ¿Y tú qué estás haciendo, soñador de sueños? ¿Acaso tu padre, mi padre y mi madre y nosotros te vamos a venerar? Lo vendieron y él con el corazón amando a sus hermanos. Y dice así sucesivamente, todos fueron probados. Así la iglesia también, todos aquellos santos varones, hermanos, fue probada su fe a través de la paciencia que ellos manifestaron. Porque aún un poquito les dijo esta carta, hermano, esta carta dice así, mire cómo dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Hace cuántos años les dijo que ya venía? Un poquito y ya venía. Aproximadamente, hermana Eunice, ¿cuántos cree usted que escribieron esta carta? Acá dice al principio, ay, después lo leen. No tiene ni 2000 años la carta. Y el Señor dijo así, mire, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mire cuánto se tarda el Señor, hermano. Y si yo le digo al hermano, espérenme a la 1 de la tarde, la 1:30, media hora de ahí, ya me voy. Se rompió el cristal, se perdió la paz. Y cuando lo ve, gran cara que le para el hermano, mentiroso, lo estuve esperando, me hizo plantado en el sol, me tuvo media hora. Por media hora se siente uno algo incómodo. Miren la medida como la ponemos entre nosotros los seres humanos y la medida que Dios nos tiene esperando. Nosotros muchas veces actuamos sin sabiduría. No todos, hermanos, algunos, los que no han venido. Sin misericordia, no tenemos paciencia. Les voy a poner un ejemplo. A mí el Señor me llamó de 40 años al Evangelio, y gloria a Dios y aleluya y todo. Ahora, cuando yo veo a personas que no levantan la mano, cuando veo personas que no quieren convertirse, cuando veo que personas que vienen al culto, hermano, y no se convierten, yo estoy molesto porque yo quiero. ¿Y a los cuántos años vino a convertir esta persona? A los 40 años, y hoy quiere que al que quiere, con los ojos, quiere que todos se conviertan rapidito. Mire qué impaciencia. ¿Se da cuenta? Y cuando estaba esta persona en el lugar de inconverso, tranquilo, pero ya después empieza a poner la plomada y la medida que así quiero. ¿Y él a qué edad fue que el Señor quiso obrar en su corazón? ¿Y a qué edad decidió? Llamar tras llamada, y no quería. Se le olvidó por qué proceso pasó, que no es cuando el hombre quiera, sino que cuando Dios quiere. Y eso se nos olvida a nosotros muchas veces. Tenemos paciencia. Cuando yo tenía chiquitos, quería que me los vieran con agrado, que andaban corriendo, haciendo bulla para acá, para allá. Yo quería que pero como ya no los tengo, hoy yo veo mal a los que andan así. Mire, hermano, cómo somos nosotros. No nos acordamos la paciencia que nos tuvieron. No nos acordamos la paciencia que Dios nos tuvo para que nosotros nos fuéramos forjando y para que fuéramos dando un modelo conforme a la estatura de Él, para que nosotros nos fuéramos forjando como un verdadero hijo de Dios. No nos acordamos que empezamos caminando, hermano, con cojeritas. No nos acordamos cómo comenzamos. Pero cuando nosotros ya estamos en el lugar y nos consideramos bien bonitos, entonces ya ponemos la medida pesada para el tiernito. Pero no ese es el tema. Estamos hablando de la paciencia, de lo que nosotros no nos acordamos por donde pasamos. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. ¿Cuántos creen que el Señor hoy sí ya está muy cerca la venida del Señor? Cuando digo la venida, no es que Él va a venir como Él se le manifestó a los discípulos y dijo que así como lo habéis visto ir va a venir. No, esa venida no, que Él va a poner sus pies. No, el arrebatamiento de la iglesia. Eso sí es evidente, es inminente. Hay muchas señales que antes no se habían visto, ahora sí son palpables. La apostasía es lo más grande que se puede ver ahora. La apostasía, o sea, la contradicción, la transgiversión de la palabra de Dios. Entonces es necesario que los poquitos problemas o las pocas dificultades que tengamos no nos hagan desistir del servicio con reverencia hacia nuestro Dios.
sino que debemos de mantener el mismo ritmo, el mismo paso, ya que no podemos correr ni acelerar. El apóstol Pablo dijo que corriéramos con paciencia la carrera, lo que tenemos por delante, que corriéramos con paciencia, quiere decir con mucho cuidado, sin desesperarnos, porque nos puede agarrar un cólico, podemos caer desmayados. Dice, mas el justo vivirá por fe. Ahí está otro punto. Mas el justo vivirá por fe. ¿Usted cree, hermano, que la fe se va a comprar, la fe se va a adquirir, la fe se va aquí, lléneme en este cántaro, en este barril, lléneme bastante fe? No, la fe se obtiene por sus conductas. La fe se obtiene por sus formas de actuar. La fe se obtiene por lo que usted hace. O sea que el justo por sus prácticas, por su obediencia a la palabra de Dios, que eso es justo. Cuando digo obras no me estoy refiriendo a las obras de la ley, hermano. Cuando digo obras no me refiero a las obras de la ley, sino a la conducta, a la nueva vida, al hombre regenerado, al hombre temeroso. A eso me refiero, que obedece la palabra de Dios. Obedecer a vuestros padres es justo, le dice a los hijos. Y a nosotros dice que el obedecer la palabra de Dios es justo. Cuando sus obras y las mías sean buenas delante de Dios, aunque usted no quiera, automáticamente, esa palabra pues no hay otra que ocupar, usted obtiene fe en el Señor. O sea que en el momento de la dificultad, usted no va a tener que estar preocupado de que, Señor, auménteme la fe. No se la va a dar, no va a tener fe si sus obras no han sido buenas como cristiano. O sea que aquí dice así, miren, mas el justo vivirá por fe. O sea que la fe, quien la va a tener es el justo. Eso va acompañado de su obediencia. Es un regalo de parte de Dios. O sea que el que se somete a la palabra, él tiene fe. El que se somete al Señor, hermano, él lo agrada. Y es ahí cuando esta persona crece en fe. ¿Por qué? Por causa de la obediencia, por la justicia de obedecer la palabra de Dios. No es que la vamos a agarrar, pues hagamos 30 días de ayuno y oración y pidámosle que nos aumente la fe. No se obtiene así la fe. La fe se obtiene de su obediencia y su lealtad hacia nuestro Dios. Así se obtiene la fe. Aquellos hombres que fueron justos, que estaban aquí en la palabra de Dios, ¿cuál era su práctica? ¿A dónde dice que el Señor le avisó a Job? Mira, Job, Satanás me está pidiendo, sometete a 3 días de ayuno para que puedas soportar. ¿A dónde está escrito eso? ¿A dónde está escrito eso? Mira, Satanás me ha pedido para zarandearte. En 3 etapas me ha pedido para zarandearte. Primero con tu ganado, después con tus hijos, con todo. Él primero. De ahí con tu piel, le dice. Y el último atentado de tu compañera de vida te va a dar palabras de consuelo. Así de que te avisa con tiempo, sometete 7 días de ayuno, 40 días de ayuno. No le dijo así. Aquel hombre, hermano, fue grande su fe, su confianza en el Señor, porque sus obras, su obediencia a la palabra de Dios era excelente. Así lo dice la palabra. Daniel era un hombre justo. Lot era un hombre justo. Y no la fe fue que los salvó, pues por la fe fueron salvos. Lot tan justo era que ni quería salir porque sabía que hasta ahí en Sodoma y Gomorra el Señor podía protegerlo. Él sabía que lo había guardado por mucho tiempo y aún los ángeles lo demostraron, que en el momento que querían agredirlo, aquellos hombres depravados, los ángeles lo hirieron de ceguera. Él estaba seguro, Señor, pero usted aquí me puede guardar, yo sé que usted me ha guardado. Tanta fe tenía, tan justo era, que no quería ni salir. Hasta tuvieron que jalarlo de la mano. Mire dónde obra la justicia. Hace que la fe aumente. La obediencia hacia el Señor. Que alguien tenga malas obras no va a poder decir yo tengo fe. Yo sí, es más preferible, es probable que yo me salga y no usted. ¿Cómo si sus obras no van acorde a la palabra de Dios? Esta parte es muy importante. Mas el justo vivirá por fe. O sea que es algo que está adherido al justo, la fe. ¿No era justo Eliseo? Y Eliseo era un hombre sometido a la palabra de Dios.
Y cuando llegó el ejército sirio a prenderlo, le dijo el Señor: mi siervo amado, porque a mis profetas no les oculto nada, vienen a prenderte, sometete a 3 días de ayuno o sometete a 40 días de vigilia, hace algo. No, él tenía mucha confianza en el Señor porque él le obedecía al Señor. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Cómo se obtiene la fe? Por la justicia que usted y yo practiquemos. Y la palabra de Dios no dice si era Giesi o era otro siervo. No dice si era Giesi o era otro siervo. Pero le dice: Señor, mire cuántos hay que nos vienen a atrapar. Son miles, como la arena del mar, miles. Estate tranquilo, le dice. Mire qué hombre tan confianzudo en medio del problema. Estate tranquilo, porque son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Oh Señor, ábrele los ojos a este para que vea que son más los que están con nosotros. Y el Señor escucha la oración de Eliseo y le abre los ojos al siervo y ve: oh Padre mío, gente de caballo, el carro de fuego, hay un montón amurallado, y ya se sintió con valor. Ya, pues sí, Señor, ya no nos va a pasar nada. Pero Eliseo no necesitaba nada más, sino que como él había andado delante de Dios, eso lo hizo confiar en su Señor. Daniel, un hombre apegado a la palabra de Dios, dice: mas el justo vivirá por fe. Queremos vivir por fe, queremos vivir en los tiempos difíciles, mas el justo por su fe vivirá. Hay muchas, esta frase está en muchas partes aquí en la palabra de Dios. Dice, Romanos también lo dice: mas el justo por su fe vivirá. Queremos vivir nosotros por la fe, ya no por vista. Es que no veo a los ministros, pues esto se acabó. Se llevaron a los ministros, hoy sí. Pues yo me voy a unir para la otra iglesia. No, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es que si no me sana a mi hijo, Señor, ya no soy cristiano. Lo voy a dejar, porque usted ha sido fiel conmigo y no creo que me vaya a fallar ahora. No, es que nosotros no vamos a condicionar al Señor, a ponerle condiciones al Señor. Entonces, hermano, las dificultades vienen, y ¿sabe cómo es que se van a saber sobrepasar o sobrellevar? Con nuestras acciones como cristianos genuinos. Como dijo Habacuc, no es fácil, es que la paciencia se pone en práctica en los momentos de dificultad, y nosotros podemos ejercer la paciencia, hermano, si la fe está en nuestras vidas. Porque de algo que yo estoy seguro que no voy a perder, algo que estoy seguro que no me va a ir mal, aunque se vean mal las cosas, pero yo estoy seguro que me va a ir bien, yo estoy seguro que voy a salir bien. Ahí es de mantenerse. ¿Se da cuenta cómo van las cosas? Usted no va a poder generar paciencia, no va a tener paciencia si no tiene fe, y no va a poder tener fe si sus obras no andan bien delante de Dios, sus pasos no andan bien. Entonces dice Habacuc: aunque la higuera no florezca, aunque no hayan vides, aunque no haya aceite, aunque no hayan vacas, aunque no hayan ovejas, aunque no haya queso, aunque no haya leche, aunque no hayan granos, aunque no haya trigo, aunque no haya cebada, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Y qué es lo que estaba viendo él? Una visión terrible, que Jerusalén iba a ser devastado, destruido. Al principio dijo él que pudrición había entrado en sus huesos. Esa es la reacción de la carne. Pero luego se fortaleció en el Señor y él dijo: con todo yo me gozaré. Un hombre de gran confianza, pero eso lo genera la obediencia a la palabra del Señor. ¿Qué vamos a hacer nosotros para estar fuertes ante las acechanzas del enemigo, ante los problemas, ante las dificultades, ante las tribulaciones, ante las persecuciones? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Yo voy a preparar un búnker y voy a meter una tubería para no ahogarme y tener una respiración secreta por ahí y que nadie me encuentre, y ahí voy a estar hasta que el Señor venga a levantarnos. Nosotros no tenemos que andar viendo qué vamos a hacer. Lo único que tenemos que hacer es enderezar nuestros pasos. Eso es lo único. Solo quiero leerle, hermano, otros 2 textitos. Bueno, dice Romanos 1:17. Romanos 1:17. El libro de los Romanos. Porque en el Evangelio
la justicia de Dios se revela por fe. Oiga. O sea, se revela por fe, es manifiesta por la fe. ¿Quién es el que va a decir yo tengo fe? ¿Quién es el que va a sobrevivir por la fe? Por aquel justo. Mire cómo dice. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y con esto cierro y termino una aclaración. Oye, ¿cómo dice? Mas el justo por la fe vivirá eternamente. Eternamente. O sea, no va a haber muerte, no va a ir a condenación. El justo, lo que le acontezca, se mantiene agradando al Señor, y esa confianza que se mantuvo firme, que aunque le vengan males, Él va a gozar en la vida eterna. Eso es donde dice, por la fe vivirá. ¿Cómo dijeron los tres hebreos? Sea que nos salve o que no nos salve, pero no vamos a adorar a tu imagen. ¿Se da cuenta qué confianza? El justo no está pensando que va a salir triunfante y va a agarrar la espada y pelear contra todo el mundo y va a salir como héroe. El justo, pase lo que le pase, él está adorando. Como dijo Job, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Justo Job. Y estaba en tremendo ataque del maligno. Así de que, hermano, el justo se mantiene firme porque sus hechos lo hacen confiar en el Señor. Oiga, porque él está seguro cómo ha andado. ¿Me están entendiendo, hermano? Él está seguro cómo anda delante de su Dios. Eso es lo que le hace sentirse seguro. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Seguridad. Voy a resucitar. Job dijo, el Señor me probará y saldré como oro. Seguridad. Al Dios que servimos nos va a librar del horno de fuego. Seguridad. Pero la seguridad, hermanos, no puede existir en nuestros corazones si nosotros andamos en una vida desordenada delante de Dios. Por lo tanto, hermanos, sigamos adelante, porque lo contrario, en los momentos difíciles, lo contrario es el justo. El justo huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Lo contrario de la dificultad, hermanos, lo contrario en las dificultades es para el impío. El justo se mantiene firme, el justo se mantiene fiel al Señor, pero el impío escapa, huye. Hermano, escapa y huye, y para no ser, hermano, salir dañado o ser agraviado, huye. El impío huye por su conciencia sin que nadie lo persiga, pero el justo está confiado como un león. Por lo tanto, hermanos, sigamos adelante, firmes. Sé que muchos pueden o tenemos muchas dificultades, no las mismas, pero hacemos bien en persistir sirviéndole al Señor. Hacemos bien en persistir sirviéndole al Señor con toda honestidad, con toda reverencia, con todo temor. Eso tiene buen fruto al final de nuestra carrera. Paz del Señor Jesús a todos.